la grabación. Ok, de nuevo saludándoles, deseándoles que estén bien, esperando que se sigan cuidando y que sigan sacando todas las tareas adelante con esos cursos y que podamos terminar bien este semestre, ¿verdad? Todos. Y en efecto ya anunciaron, ¿verdad? Que el próximo semestre vamos a tener que seguir con la modalidad virtual, así es que nos va a tomar más tiempo conocernos en persona, pero bueno, aquí mientras tanto seguimos así, ¿verdad? Ya por lo menos hoy veo 3 fotos, a veces no veo ni las fotos de ustedes, solo el nombre. Entonces hoy estoy viendo una foto ahí de Marian, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces hoy vamos a ver esto. Para hacer digamos, un pequeñito cambio de timón, porque veníamos hablando del papel. Del papel yo les había dicho, podemos hablar mucho, no necesariamente hemos terminado, pero para que no nos arrolle el tiempo, entonces voy a hacer un pequeñito cambio. Hoy vamos a hablar del arte final. Ya la semana pasada hablamos un poquito de eso. Y hablarles del arte final para que ustedes puedan entrarle a hacer el ejercicio que sigue, que es el de el arte final de una caja. Ok, entonces vamos a empezar más tarde. Yo la semana pasada les dije que iba a hacer una cosa y no lo pude hacer, se me fue el tiempo y después se me olvidó y entonces después decidí esperarme para hacerlo hoy, que es entregarles los resultados del ejercicio del directorio, ¿verdad? Y también tengo que entregarles el del tipómetro. Ok, entonces vamos a, eso lo estaré haciendo ahora apenas terminemos y entonces ya empiezo ahí de uno en uno a enviarles la información, los resultados ahí por medio del chat del WhatsApp, ¿verdad? De cada uno. Vamos. Está bien, profe. Entonces, vean, vamos a ver qué es el arte final. En alguna de las clases por ahí, pues, es más, voy a ver si aquí, mientras les converso, encuentro la imagencita esa que ya les había enseñado algún día, donde yo les decía que es el arte final. Y de eso conversamos ya en ese momento, pero tal vez para contextualizarlos y recordarles un poquito, la parte de producción pues en el diseño gráfico tiene una característica. Digamos, tenemos una parte que es de preprensa. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de la preprensa? Yo no, profe. No. Sí, yo tampoco. Ok. Déjeme aquí que estoy buscando el concepto del arte final. Ok, ya lo encontré. Ajá. Bueno, ya se los voy a mostrar. Ok. La preprensa es todo lo que está antes de que el trabajo entre a las máquinas, entre a impresión, ¿verdad? Literalmente a la máquina de impresión. Entonces, el mayor trabajo que nosotros hacemos es de preprensa, donde está toda la parte de diseño y está también la parte de arte final. Para poder hacer bien el trabajo de preprensa, hay que conocer de qué se trata el trabajo de prensa y el trabajo de postprensa, que es la otra y la tercera fase, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la parte del boceto, la parte del diseño, la parte del arte final, todo eso es preprensa. Incluso después del arte final, que es normalmente hasta donde nosotros llegamos, viene y entra la parte que es como, digamos, la parte más estricta de preprensa, que es el alistar
el arte final para efectos de que ya entre a una máquina específica. Entonces, un arte que nosotros hacemos, dependiendo de varias cosas, podría entrar a diferentes máquinas. Recuerden que yo les dije en algún momento que existen máquinas, para poner el ejemplo en offset, existen máquinas que imprimen desde un tamaño carta hasta máquinas que imprimen un pliego. Ya ustedes saben cuál es el tamaño de un pliego, ¿verdad? Recuerdan que lo hablamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda cuánto mide un pliego? Pero era que habían varias medidas, ¿no? Ajá, pero hay un tamaño base, Ajá. que es, digamos, es la norma, ¿verdad? La norma Anglo, recuerdan, que es la que usamos aquí en Costa Rica. 22 por 34 pulgadas es el tamaño base de la norma Anglo. Y entonces hay máquinas que imprimen un pliego. Perdón, no se me ha quitado la tos. Y hay máquinas que imprimen el pliego, un pliego también de tamaño ANSI, que es el tamaño DIN o el tamaño europeo. ¿Recuerdan eso? Bueno, para nosotros entonces 22 por 34. Y más, porque recuerden que los pliegos necesitan tener un tamaño, aparte de ese tamaño, que es digamos, la medida de referencia, un área un poquito más grande para efectos de que estén ahí los requerimientos del pliego, como son, por ejemplo, que la impresión no llegue hasta el borde del papel propiamente, porque si se sale del borde, se empieza a manchar la plancha y se esparce la tinta por todo lado. También se requiere el espacio de pinzas, que es esa parte de la máquina que sujeta el papel por un borde y lo arrastra por toda la máquina, ¿verdad? Por todo el proceso de la máquina. Y también hay unas franjitas de cuadritos de colores que ustedes han visto en muchos de los trabajos impresos, que es una franja de color, una franja de control colorimétrico. No se usa en todas las impresiones, pero en la mayor parte de impresiones. Debería estar en todas las impresiones, no se usan todas porque a veces, por cuestiones de ahorrar papel, ¿verdad? Para no gastar ese espaciecito de papel, porque hay trabajos que se quiere aprovechar al máximo, o por desconocimiento o falta de tecnologías para el control de eso. En talleres pequeños, sobre todo, entonces no se usa. Ok. Entonces, en ese pliego, si vamos a imprimir una hoja de 8,5 por 11, una hoja carta, o lo que llamamos un octavo también, en un pliego de papel, en un pliego completo, en una máquina de un pliego, ¿cuántas hojas de un octavo caben en un pliego? Pregunto. Otra vez. Nadie se anima a batear. No batear. ¿Ah? No batear. 8. 8, creo. Claro, eso es un octavo, ¿verdad? Yo mismo les estoy dando la respuesta. Un octavo, ¿cuántas veces cabe en un pliego? 8, ¿verdad? 8. 8,5 por 11 es un octavo de pliego. Entonces, nosotros hacemos el arte en 8,5 por 11. Para meterlo en el pliego tienen que replicarlo 8 veces en el pliego. Es hacer un montaje, ¿verdad? Es hacer lo que se llama una imposición de los artes en ese pliego. Si fueran 2 artes diferentes, lo mismo, entonces tienen que poner un arte a la par del otro y eso duplicarlo las cantidades de veces que quepan en el pliego. Esa parte que se llama imposición es parte de la preprensa. Mandar a hacer las pruebas de color y hacer las planchas también es parte de la preprensa. Una vez que tenemos las planchas, las llevamos a la máquina y ya en ese momento ya es la etapa de máquina o de taller, ¿verdad? De impresión propiamente. Donde entonces tendrán que ajustar las tintas, las presiones, la carga de color en cada uno de los casos, el barniz si es que lleva, etcétera, ¿verdad? Que calce todo en el papel, que la impresión no quede
tirada hacia un lado o hacia el otro, que no quede torcida. Un montón de aspectos que debe controlar el prensista o el operador de la máquina para que entonces esa impresión se pueda dar. Y luego viene la tercera etapa, que es la de posprensa, donde entonces tienen que agarrar ese pliego, cortarlo, separar los artes. Si fuera una revista, por ejemplo, recuerden que entonces hay que compaginar, hay que encuadernar, hacer los caballetes, poner grapas, luego refilar, ¿verdad? Que es la limpieza final del trabajo, los cortes finales para que queden del tamaño, que queden bien limpios, parejos y del mismo tamaño todas las revistas o todos los libros o lo que sea. O podría ser la parte de estampado, si es que lleva algún estampado de aquellos en colores brillantes, o podría ser el embosado, o podría ser el troquelado, o podría ser el numerado, podría ser el encuadernado en bloques o en blocks. En fin, toda esa parte, el encuadernado, ponerle resortes, a ver, plastificarlo, armar las portadas, toda esa parte después de la impresión, que es el acabado, es entonces la posprensa, y que incluye hasta la etapa final, que sería entregárselo al cliente, porque deberíamos de incluir ahí también el empaquetado, ¿verdad? Contar la cantidad de revistas, hacer paquetes de X cantidad, ponerles una fajilla o envolverlos en plástico, echarlos en caja y entregarlos. Ya se vino el aguacero aquí. Otra vez. Entonces tenemos preprensa, prensa y posprensa. Ok. Así es que desde por lo general se conoce como preprensa. La gente no incluye en la preprensa la parte de diseño y arte final, ¿verdad? Por lo general se conoce en esta parte lo que ya tiene que ver prácticamente en la misma imprenta, hacer el montaje, la imposición y eso. En un sentido amplio, sí podríamos decir que la parte de boceto, diseño y arte final es de preprensa, porque ustedes pueden decirme, bueno, no, esa es la parte de diseño, toda la parte técnica viene después, pero nosotros debemos de tomar en consideración aspectos técnicos para efectos de que la producción se dé bien, y eso es lo que pues los temas en los que hemos venido trabajando y lo que me interesa que ustedes conozcan, ¿verdad? Porque vamos a ver, si yo desde que voy a hacer el boceto me imagino o calculo hacer un trabajo que no calce en las medidas de un pliego de papel, el resto del proceso me va a dar dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes hacen un trabajo, o les pongo un ejemplo que pasó ahí en la U. Un profe les pidió a unos estudiantes hacer un trabajo en el formato A4. Que lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Entonces, al hacer el diseño en A4, que era un folleto, entonces eran un montón de páginas, al hacer el diseño en A4, cuando fueron a imprimir, no se los imprimían en cualquier lado, o tenían que imprimirlos en 11x17, y entonces salía más caro, desperdiciaban un montón de papel y les presentaban un montón de peros en todo lado. ¿Ven? Entonces tuve que intervenir para explicarles que se embarcaron haciendo el trabajo en A4, porque es un formato que no es usual en el país y entonces se puede hacer, pero implica entonces algunas dificultades y complicaciones que significan dolores de cabeza.
si desde el principio hubieran ideado el trabajo en 8:30 por 11, entonces no habría pasado mayor problema en el proceso de ese ejercicio. ¿Ok? Así es que sí hay que conocer un poquito de prensa, posprensa y de preprensa para hacer desde el diseño. Bueno, entonces la semana pasada les estaba enseñando aquel arte final, pero bueno, bueno, entonces les quería repasar esta imagen que hablamos un día, donde dice que el arte final, que es un arte final. El arte final es el original a partir del cual se realiza la reproducción de las copias. Entonces incluye toda la información del contenido, textos, imágenes, fotos, ilustraciones, gráficos, etcétera, ¿verdad? Y las especificaciones técnicas necesarias para su correcta consecución en las siguientes etapas de impresión, en las siguientes etapas de producción, impresión y acabado. Ok, bueno, vamos a ver. El arte final. Vamos a buscar aquí un esquemita muy rápido del arte final. Y ya se me perdió otra vez. Bueno, vamos a ver. El arte final, ok, tiene varias partes. Veamos. Ahí está. Ok. Opa. Eso nada que ver. Se me cruzaron los cables ahí. Okay. Ahí está. Ahora sí están viendo, ¿verdad? Un esquemita de las guías. Y eso. Sí, profe. Ok. Vean, entonces aquí tenemos, en este cuadro que tengo aquí, les señalo, esta línea más oscura es el tamaño final de un trabajo. Okay, en este caso es un rectángulo de tamaño carta, ¿verdad? De 8:30 por 11 o de 1/8, como lo quieran llamar. Y tenemos, o sea, esto es lo que veríamos nosotros ya en la mano cuando nos llegue este papel de las manos, ¿ok? Este línea es entonces el corte, ¿verdad? El tamaño final o el corte, aquí. Estas son guías de corte. Véanlo aquí en grande. Este es el corte y estas son las guías de corte. Vean cómo las guías de corte se señalan con una línea recta, continua. ¿Okay? Aquí y aquí. En la dirección del corte, en las 4 esquinas. Por fuera del corte tenemos esta línea roja que en un trabajo impreso no se ve, pero en los programas de edición de artes sí los podemos ver. Ustedes pueden poner y ver en la pantalla de ustedes cuando trabajan en Illustrator o en InDesign, pueden ver esa línea casi digo gorda, pero lo que quería decir era roja. Esta línea roja es lo que llamamos el área, no la línea, sino todo el área esta. La línea es el límite del área de sangrado o color a morir, ¿verdad? Como aquí es el corte, lo que está por fuera se termina cortando y botando. Eso es el sangrado o el color a morir, ¿verdad? Entonces en el papel final es imaginaria. En la pantalla sí lo podemos ver así como se ve aquí. Repito, en esos programas como Illustrator o InDesign. Ok. Y hacia adentro tenemos un área que también es imaginaria. En este no está, pero deberíamos de pintar una aquí hacia adentro, que también es imaginaria, que es un área de seguridad.
que es el límite de donde nosotros no deberíamos de pasar para no llegar hasta el corte con elementos importantes del diseño que no queremos que corran el riesgo de que se corten si el corte falla, porque si el corte llega hasta aquí y si 100% de las veces el corte no fallara y se realizara siempre hasta aquí, yo podría poner algo más cercano al corte, pero como siempre existe la probabilidad de que se mueva, bueno, voy a decir de que se mueva la cuchilla, pero la cuchilla no es la que se mueve, el que se mueve puede ser el papel, a menos de que sea una máquina muy mala, que la cuchilla esté como un diente flojo, normalmente lo que se mueve es el papel, haciendo que puede pasar que el corte quede más cerca de los elementos del diseño que están ahí. Entonces, elementos importantes o que pueden ser muy notorios, se dejan a un margen lo suficientemente grande para que no corran el riesgo de cortarse si la cuchilla o si el papel o el corte se mueve. Entonces, yo les voy a recomendar que este margen, esta área de seguridad, esté siempre mínimo a 3 milímetros del corte. O sea, aquí tiene que haber 3 milímetros hacia acá y 3 milímetros hacia acá. Arriba también y al lado izquierdo también, es decir, a los 4 lados del formato. ¿Y cuánto se deja de excesos? También yo les recomiendo que por lo menos 3 milímetros. Puede ser más. Si es más, no importa, porque al final de cuentas siempre por aquí va el corte. Pero que por lo menos tengan unos 3 milímetros de sangrado sus trabajos. Vean cómo este otro, hasta ahí vamos bien, sí. Profe, yo tengo una Sí, pregunta. profe. Dígame. Entonces, esa área de sangrado sí se deja como área de trabajo, o es nada más ahí como que se señala, no entendí eso. Ajá. Las dos cosas. Es decir, el área de sangrado, vamos a ver, la guía de sangrado, esta guía roja, esta línea roja que ve aquí alrededor de todo, y el área y la guía, ¿verdad? Ujú. O esta señalación roja, usted las puede ver en pantalla, pero en términos reales es imaginaria, ¿verdad? Usted, es imaginaria. Alguien me está mandando un mensaje ahí en el chat del grupo. Se le fue el internet a José. Bueno. Voy a responderle, disculpen. Ahí apenas pueda se conecta, José. Se siga intentando. Pura vida. Bueno. Entonces, es un espacio imaginario, digamos, en el formato, ahí en la página, en el monitor, ¿verdad? En la página del programa. Pero sí se debe considerar siempre. En ese sentido, es real. ¿Sí me explico? Ok, entonces, uno pone la guía, disculpe, uno pone la guía para efectos de tener un margen ahí, digamos, que te sirva para decir, bueno, hasta aquí va el sangrado. De aquí para allá ya no es necesario, no importa. Entonces yo tengo ahí una referencia para poder sacar los excesos de un arte hasta esa guía y saber que tengo al menos 3 milímetros. Ajá. ok, el tamaño del papel sería entonces hasta lo azul y lo demás ya es nada más para saber uno. Es correcto. Uh-huh. Ok, perfecto. Entonces, eso azul que estás diciendo es el corte, ¿verdad? El tamaño final del papel, a cómo va a quedar al final, cuando ya te lo entregan en la mano. Aquí en pantalla, entonces es un límite que nos sirve para establecer que hasta ahí quiero yo que sea el tamaño del papel. De ahí para afuera es sangrado o excesos. Y de ahí para adentro va todo el contenido del diseño. Entonces,
lo que no queremos que corra riesgo de que se corte, lo tiramos al menos 3 milímetros hacia adentro. Esto es muy común, por ejemplo, en textos, ¿verdad? Ujú. Aunque hay algunos elementos del diseño que a veces se salen. Y entonces eso es lo que llamamos una imagen a morir. Una foto que en una revista llega hasta los bordes del papel. Y entonces a esa imagen tuvieron que haberle dejado un exceso para que al guillotinar o al cortar el papel, al refilar, no queden, digamos, líneas o unos espacios blancos aquí que se ven muy feos. Ahí, la semana pasada vimos uno y ahora le enseño otro ejemplo. Ok, gracias, profe. Entonces, sí, entonces estos son, vean como ya todo esto es como decir un código, ¿verdad? Estas simples rayitas son símbolos o tienen un código o son un significado muy concreto en un arte final. Las líneas de corte son líneas impresas, digamos, pintadas aquí, ¿verdad? Con una línea continua. Siempre es una línea delgadita. Y los programas, yo puedo hacerlas manualmente, ¿verdad? Yo puedo dibujar esas líneas ahí. Si yo las dibujo manual, es conveniente que sean delgaditas, que sean unas líneas de medio punto o menos. Pues un caballito que hago aquí. Algunos hicieron las reglas en los tipómetros con las medidas muy bien hechas, porque hay otros que fallaron en las medidas, ¿verdad? Entonces, hicieron 1 centímetro un poco más pequeño que 1 centímetro y hay cosas así. Pero hay unos que pusieron las rayitas muy gruesas. Entonces, una rayita muy gruesa no sirve para medir, porque entonces usted ¿con qué mide? Con el centro, con un borde, con el otro borde de una raya. Se convierte en una herramienta engañosa. Lo mismo pasa aquí. Si yo hago una línea muy gruesa, el guillotinista podría decir, voy a cortar, imaginémonos que esto es una sola línea. Vamos a ver. Sí, digamos que el espacio entre esta línea azul y esta línea roja estuviera todo aquí rellena de negro y fuera una sola línea. El guillotinista diría, ¿por dónde corto? ¿Por este lado de la línea? ¿Por este lado de la línea o por el centro? Hay mucha diferencia. Entonces, siempre deben ser líneas delgaditas, ¿verdad? De medio punto o de punto 75. ¿Okay? Bueno, otra, estas líneas que están dibujadas aquí no son de corte, son líneas de doblez. ¿Cómo sé que son líneas de doblez? Porque son líneas como esta. ¿Ven? Digamos que ese es el código o la convención que nos dice a nosotros que esto sería como un brochure, ¿verdad? Porque entonces tiene 2 dobleces, uno aquí y otro aquí. ¿Okay? Aunque aquí el dibujo que tiene este arte es como este otro. ¿Qué significa? Que es una pleca. ¿Se acuerdan que es una pleca? ¿No se acuerdan? Bueno. Que es como desprendible. Es correcto, es correcto. Entonces, si yo pongo esto aquí, significa que aquí tienen que meterle una pleca. Entonces, este pedazo de aquí abajo, este tercio de la hoja, sería un desprendible. Entonces, yo puedo agarrar aquí de esta esquina y romper estos, separar estos 2 pedazos de papel y esto se va a romper aquí en línea recta por donde está el plecado, ¿verdad? Por donde está la pleca o la perforación. Recuerdan, como los recibos y ese tipo de documentos que trae eso. Estos, vean que son muy parecidas. Entonces, como tenemos un ambiente, un medio ambiente, un mercado o digamos un mundo en el que no todo el mundo es profesional y en los talleres hay muchos
Mucha gente que aprendió así en la calle, entonces a veces no conocen estas cosas. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Bueno, en el arte yo pongo las indicaciones con esta simbología, ¿verdad? Pero cuando yo hablo con la gente para contratar el trabajo, yo explico y yo digo, vean, este trabajo va así, aquí lleva un doblez, aquí ya le puse la guía para que ustedes sepan, aquí lleva una pleca, aquí le puse la guía para que ustedes sepan. Entonces recuerden que taca y uno da todas las explicaciones, ojalá que apunten, o uno entregar las indicaciones por escrito, una muestra, un boceto, ¿verdad? Un dummy de lo que uno quiere contratar, etcétera. Yo siempre me voy a lo seguro, ¿verdad? Parto de la suposición de que en el lugar que me van a hacer el trabajo no saben o no son, no siempre el técnico es una persona experimentada, entonces trato de aclararle todo lo que sea posible para que el trabajo mío quede bien. Les recomiendo esa costumbre porque qué aburrido es estar en la casa, en la oficina, en la playa, donde sea, ya esperando a que pasen los días para ir a retirar el trabajo, irlo a entregar y que le caiga a uno la plata y que lo llamen para decirle, necesito que se venga rápido porque hay algo que no entendemos o algo que salió mal, ¿verdad? Entonces lo mejor es las cosas bien claras. Bueno, y el otro símbolo que hay aquí son las guías de registro. Las guías de registro. Bueno, les dije que hay programas que les ponen automáticamente, eso les estaba diciendo. Yo las puedo dibujar ahí en el Illustrator o en el InDesign, puedo pintarlas a mano, ¿verdad? Construirlas ahí. Pero la mayoría de los programas las ponen automáticamente cuando uno exporta el archivo para esos efectos. Entonces él automáticamente pone las guías de corte donde corresponde. Normalmente las guías de doblez o las plecas sí hay que hacerlas porque el programa no tiene un recurso para ubicar ahí. O sea, en cualquier lado, sino que él tiene para ubicar en los extremos aquí. Y igual pasa con las guías de registro. Después vemos cómo generarlas, digamos, ahí en Illustrator y eso. Okay. Por ahora, lo que quiero es que conozcan entonces las partes del arte final. Las guías de registro son estos símbolos que normalmente se ponen a los 4 lados. Algunas veces hay artes que se les ponen en las esquinas, aquí por fuera de las guías de corte, y le sirven al prensista para registrar los colores. Entonces, cuando imprime el cian, queda una guía cian. Cuando viene el magenta, entonces hace calzar la guía del magenta con la guía de cian. Y así entonces, como tiene estas líneas, una vertical, otra horizontal, él puede empezar a desplazar la impresión. El prensista no desplaza la impresión, realmente lo que desplaza es el papel. Pero lo que uno ve es que la impresión se va corriendo hacia allá, ¿verdad? Entonces empieza a desplazar la impresión hasta que calce de forma vertical con la que ya hizo primero. Y después calza el sentido horizontal y ya calza esta otra guía o esta otra parte de la guía. Lógicamente en ese momento el círculo también debería calzar y así es que toda esta forma sirve para darse cuenta de que están calzando un color con el otro. Igualmente podría darse cuenta si hay una que está torcida, porque si una está, y esta es la primera guía y la segunda cae aquí y la otra cae aquí, quiere decir que está torcido, entonces tiene que torcer el papel. Y así sucesivamente, con los 4 colores o con los 5 o 6 colores, los que tenga el trabajo, va calzando hasta que quede el registro completo y ya puede hacer el tiraje de toda la impresión. Normalmente cuando uno va a una imprenta a darle visto bueno a los trabajos, esta es una de las cosas que uno ve con el cuentahilos o con la lupa, ¿verdad? Fijarse de que el registro esté bien.
Eso es una de las cosas que hay que controlar entonces con atención. Ok, ahora, aquí no está, pero se los voy a explicar. Cuando hay un trabajo que lleva troquel, no necesita estas cosas. O sea, no necesita una guía de corte de esto. Porque el troquel vendría por encima, ¿cierto? Entonces no lleva esto, aunque normalmente salen en la impresión y sirven para registrar, ¿verdad? Estas también sirven para registrar. Si una de estas falla, por alguna razón, entonces estas nos podrían servir para registrar las guías de corte, ¿verdad? Ok. ¿Hay alguna, cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no. Bueno, vean. Voy a otra pantalla aquí para enseñarles. Aquí. Okay. Bueno. La semana pasada estábamos viendo este arte. Entonces yo les decía a ustedes que siempre un arte es necesario que tenga excesos. Aquí ahorita les enseño los excesos. Tengo la pantalla de tal forma que ustedes ven el tamaño final. Esto es lo que debería ser el tamaño final de esa impresión. ¿Ok? El tamaño final de esa impresión. Si la imagen no tiene excesos y el corte se mueve, ¿qué podría pasar en el papel? Podría pasar esto. Vean, voy a simular aquí el efecto que podría pasar. Ven ahí un borde blanco aquí en el extremo. Podría pasar eso. Voy a exagerarlo un poquito más. Eso. Y se vería raro. Ok. Ahora, si el corte quedara recto, así parejo como está este, pues bueno, o sea, uno podría decir, qué raro, ahí, ¿verdad? Qué raro esa línea blanca que quedó ahí. Pero si por alguna razón el corte no es recto, como este aquí, lo ven que no es recto. Aquí es más pequeñito y aquí es más grueso. Eso pasa mucho y es horrible. Y además, bueno, voy a correr esto. ¿Verdad? Pasaría esto. Pero aquí tenía este texto tirado hacia allá para enseñarles a ustedes qué pasa si el texto está muy cerca. Vean qué feo. Ya cuesta, solo por el hecho de estar ahí cerca, aunque está completo, ya cuesta leerlo. Porque la mente hace lo engaña a uno creyendo que hay más texto aquí por fuera del papel. En sí es que por eso es importante que siempre exista un margen para que no se corra el peligro de que se corte ahí de que se corte la imagen, ¿verdad? Ok, voy a quitar este parche que tengo aquí que me simulaba el corte y ahora sí les enseño el arte sin, ¿verdad? El arte completo, sin el corte ahí, ¿verdad? Estoy en InDesign. Vean cómo aquí el mismo InDesign me muestra, vamos a ampliarlo aquí, las tres partes que yo les decía. El corte, como es de pantalla, se ve muy delgadito. Yo no sé si ustedes lo pueden percibir ahí. O sea, por más grande que lo haga, no se va a agrandar la línea que marca el corte. Es esta. Aquí tengo el margen de seguridad, que justamente este lo hice de 3 milímetros. Ya dependiendo de la diagramación que esté haciendo, puede ser más grande, ¿verdad?
Y entonces esto yo lo defino en el programa para que las páginas me aparezcan aquí en pantalla con este margen. Y aquí está el sangrado. Voy a correr aquí la imagen para que ustedes vean cómo el programa me dibuja aquí en la pantalla la línea de límite del sangrado. ¿Ok? Y en el InDesign se puede hacer otra más aquí que es para afuera del sangrado. Yo no la hice aquí porque eso casi nunca se usa y no quiero confundirlos, pero sí tengo que explicarles. Se puede diseñar el formato de la página o del montaje con otra área por fuera del sangrado que se llama slug, que es para hacer anotaciones. Entonces, en esas anotaciones yo podría poner una indicación ahí para que no se me olvide algo. O, por ejemplo, que yo podría poner, si fuera un arte digamos que yo podría poner que yo quiero que quede registrado ahí el nombre adentro aquí. O, por ejemplo, poner, favor imprimir 50 copias de este afiche. ¿Ven? Entonces, es un área donde yo puedo poner ahí indicaciones. Como una cuestión de seguridad, está todavía más afuera que el sangrado, ¿verdad? Para que no vaya a meter las patas de escribir algo en el sangrado y que el corte se corra y aparezca ahí también, ¿verdad? Como una vez que antes los artes, cuando se hacían a mano, voy a contarles esta historia que nos pasó. Los artes se hacían a mano, entonces estas líneas uno las dibujaba en el papel donde quería hacer el arte con un lápiz celeste, porque las cámaras de fotomecánica no registraban el color celeste. Entonces con celeste uno ponía ahí en el mismo arte indicaciones. Entonces, por ejemplo, uno decía, en este espacio, insertar fotografía de llanta al 50%, ¿verdad? Porque la fotografía original era más grande, digamos, era el doble de tamaño. Entonces uno ponía al fotomecánico que hiciera todo el proceso que él tenía que hacer, metiendo la foto al 50%. Bueno, o así cualquier otra indicación, ¿verdad? Entonces un compañero puso una indicación así, ¿verdad? De esas que se pone uno y como nos tratamos nosotros en la calle. Entonces puso algo así como, le puso un par de palabrotas al chavalo, ¿verdad? No les voy a decir cuáles, pero imagínense, de las más groseras. Le puso la indicación ahí. Escribió con un lápiz celeste, pero por alguna razón el color quedó muy, muy marcado y las indicaciones salieron en la impresión, ¿verdad? Entonces salía ahí un par de vulgaridades insultando a un chavalo ahí y se veían escritas en el arte. Como pasa muchas veces, ¿verdad? Nadie se dio cuenta hasta que llegó a las manos del cliente. Y entonces, lógicamente, ¿verdad? Le hizo tirado el trabajo en la cara al que se lo llevó y no lo aceptó, ¿verdad? Porque no, de ahí era lógico, ¿verdad? Así es que esas cosas pasan. Bueno, ok. Aquí tengo, vean cómo en el margen de seguridad, hasta ahí llegué con los elementos importantes para que no se vaya a cortar. Si yo digo, bueno, pero el texto, yo lo puedo bajar más, claro que lo puedo bajar más, ¿verdad? Pero pongo en riesgo, de hecho, ya me llegó al corte el logo, así es que cuidado con eso. Ven, cuidado con eso. Ven, ahí está. Entonces, mejor, margen de seguridad, 3 milímetros, y aquí tengo 3 milímetros todavía de corte. Eso es lo básico y principal de los artes finales. Okay. Profe, ese margen de seguridad es de 3 milímetros, parece como de 1 centímetro. Hay no un te oigo aguacero. Nada. O sea, yo oigo la máquina sonando, pero no entiendo nada.
Vamos a ver si ahora no me... Y ahora sí. Ahora Hola. sí, dígame. Que si ese margen de seguridad, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia, si es de 3 milímetros, porque uno puede hacerlo más grande. O Sí, sea, claro, más. claro que puede ser más grande. Sí, en este ejemplo, Ese parecía yo- como 1 centímetro. no, bueno, tal vez parece eso porque estamos viendo la pantalla muy ampliada, Bueno, sí, así ahí ya se ve ¿verdad? más. Pero aquí, vamos a ver, ahí, pues aquí hay 3 Ah, bueno, milímetros. sí. Ajá, ok. Vamos a ver si... Ah, bueno, aquí está, lo que pasa es que lo tengo en pulgadas, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, este, vamos a ponerlo en centímetros para que ustedes vean. Aquí está. ¿Eh? Ujú. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es el sangrado. Este bled es el sangrado. Es del corte para afuera, son 3 milímetros que tengo de sangrado. Este es el otro que les contaba, que no está aquí, que es por fuera del sangrado, el área de slug, ¿verdad? Que son de anotaciones. Si aquí, bueno, voy a ponerle, ¿verdad? Aquí si lo hago aquí encadenado, todos quedan iguales. Si lo hago sin esta cadenita, yo puedo ponerlos diferentes, pero aquí en este momento eh, va así, igual. Entonces, bueno, no se ve aquí, no se ve, o no le di. Vamos a ver, estoy seguro, yo nunca lo uso eso. Aquí está, lo ven, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Vean. Ok. Y aquí está los márgenes, o sea, de adentro. Claro que yo le puedo poner más. Por ejemplo, si voy a variar aquí la diagramación de, de la, de la, de la caja que yo voy a hacer, entonces aquí ya está más adentro. Vean como aquí ya no son 3 milímetros, vean la diferencia. Ahí sí hay 1 centímetro. Pero ya esta parte de adentro ya es parte del diseño, ¿verdad? Cuando yo defino esto, ya estoy trabajando el diseño de la página. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí que a veces yo cambio de pantalla y no me doy cuenta que ustedes no están viendo eso, porque tengo que venir aquí y compartirles, tengo que entrar aquí y compartirles la pantalla. Como ustedes van a hacer una reproducción de una caja, un arte final de una caja, entonces les quise mostrar a ustedes aquí una caja que justamente me mandaron ahora porque estos son artes que me mandan de una imprenta, porque los diseñadores los hacen con tortas. Entonces, yo los tengo que arreglar para efectos de que puedan imprimir, lo cual es un poco tonto porque les sale muy caro. Lógicamente, yo les tengo que cobrar cuando pudieron haberlo hecho bien desde el principio y evitarse ese costo, ¿verdad? Por dicha que esa gente no llevó sistemas de reproducción, porque entonces así yo lleno la refri, ¿verdad? En parte. Vean, esta caja, vamos a ver si me puedo devolver aquí. Aquí vamos a devolvernos, a ver. Opa.
Ok. Quiero mostrarles a ustedes cómo viene este arte. Vean el arte de la caja. La parte blanca es lo que llamamos la mesa, ¿verdad? Esto está en Illustrator. Lo que ustedes van a hacer, lo van a hacer en Illustrator también. Por ahora, se están volviendo gatos y gatas en Illustrator. Ok. Entonces, este espacio que está aquí no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Bueno, porque el arte es de este tamaño. Así es que esto en el formato de Illustrator en este momento está haciendo un espacio que no molesta, pero es innecesario. Y si no lo arreglan, o digamos, si yo no lo arreglo, cuando mandan a hacer las planchas, la máquina que hace las planchas sí toma en cuenta este espacio. Entonces, la imagen va a quedar corrida en la plancha como si esto fuera parte del arte impresa. Entonces va a quedar corrida hacia adentro del papel. Si no hay cuidado con eso, el papel lo van a cortar de este tamaño más el área de pinzas. Y entonces, cuando lo metan a la máquina y vean que el papel, vamos a ver, digamos que el papel lo cortan, digamos que el papel lo van a cortar de este tamaño, así. Entonces, al estar el arte corrido ahí, va a agarrar aquí y entonces esto se va a quedar por fuera. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Eso es muy fácil de que se den cuenta, ¿verdad? Ay, el diseño se está saliendo del papel. ¿Qué hacemos? Mande a hacer planchas nuevas. Ok. Cada plancha más o menos, si trabajamos en una máquina de medio pliego, cada plancha vale 5,000 colones, lo cual quiere decir que en un trabajo a full color, que es cian, magenta, amarillo y negro, estaríamos ya perdiendo 20,000 colones, ¿verdad? Por un error ahí tonto. Okay. Entonces, el arte debería de ser, no es necesario que tenga tanto blanco ahí. Okay. Número uno, tengo que corregir entonces yo el arte, la mesa de trabajo aquí. ¿Verdad? Okay. Bueno. Profe, Sí. entonces el tamaño de la mesa de trabajo es el tamaño de la plancha, básicamente. Bueno, es que no, las planchas son mucho más grandes, ¿verdad? Pero lo que sí pueden hacer, porque en esto no hay una medida exacta, lo que sí pueden hacer es hacerlo un poquitito apenas, un margencito. Ahora, si se hace exacto, no pasa nada, porque de por sí siempre vamos a tener un margen de excesos. Pero yo lo voy a dejar aquí un poquito más grande para que ustedes vean por qué. Porque el siguiente error más importante, yo quiero saber si ya ustedes lo detectan ahí, porque puede ser que sí, que ustedes ya estén detectando qué error tiene esto. Si esta línea que está aquí negra dibuja el troquel, o sea, dibuja el corte, ven aquí, ustedes ya detectan algún error en eso. Por ejemplo, aquí. No. Que la imagen debería como salirse del corte, ¿no? Es correcto. Aquí le hace falta excesos. Este color de fondo que simula como una madera ya debería de tener excesos, ¿verdad? Entonces tengo que hacerle excesos. Este color, aquí lo pusieron hasta el corte. Debería de tener excesos porque es obvio que llega hasta el puro corte. ¿Ok? Bueno, les voy a decir lo que ustedes no van a ver ahí todavía. El dibujo del troquel, que son estas líneas negras, voy a seleccionarlas todas porque vean que aquí lo que hicieron fue una raya aquí, otra rayita aquí, otra rayita aquí, otra. Esto debería ser una sola línea continua, un solo dibujo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máquina que hace el troquel, recuerdan cuando se los enseñé, es una tabla de plywood
que una máquina láser hace una hendidura para que en esa hendidura entren con esta forma las cuchillas que van a cortar este papel. ¿Sí? Entonces, si hay aquí, véanlo aquí, ¿lo ven? Esto lo va a hacer el láser. Entonces, tira una cuchilla hasta aquí. Y cuando entran las cuchillas, entonces ya va a empezar a dar problemas, porque no está continuo, hay aquí un espacio de madera que no cortó, ¿verdad? Vean. Entonces, ahora yo voy a tener que agarrar todos estos fragmentos y unirlos para que queden como deben de ser. Error número 1. Con respecto al troquel. Error número 2. Aquí estamos viendo el dibujo del troquel como una línea negra. Ciertamente ustedes lo ven como una línea negra. Vean, aquí está. Ok. Y está puesto sobre el arte. Entonces, si mandan a hacer planchas de esto, va a salir este fondo con esas líneas negras ahí. Yo tengo que hacer una indicación técnica para que esto, los técnicos y las máquinas lo interpreten como un dibujo de troquel y no como un dibujo que está puesto sobre el diseño, para que salga impreso. Voy a seleccionarlas todas. Selecciono todas las líneas que son del mismo color, ¿verdad? Stroke color o borde de color. Ahí las tengo todas. Entonces voy a crear una capa para eso. Y como una cuestión de orden, entonces yo le pongo el nombre, ¿verdad? Porque si un trabajo tiene 40 capas y no les pongo de qué se trata cada una, después es un problema darme cuenta o localizar alguna. Así yo puedo, vean, yo escondo el troquel y puedo trabajar en otros elementos sin que eso me estorbe. O puede ser que ocupe al revés. Puede ser que yo ocupe ver el troquel para determinar en qué lugar pongo un determinado elemento y así. Pero entonces trabajo en orden. Orden número 1, capas. Capas. Yo ahora voy a hacer las capas necesarias para separar los elementos de tal forma que pueda trabajar más ordenadamente. Entonces yo podría poner, ya eso es una cuestión, vamos a ver, digámoslo así, que depende de mi orden, pero yo podría hacer aquí una capa para poner las fotos, otra capa para poner los textos, otra capa para poner las plastas de color, otra capa para poner los logos y todas las capas que yo considere necesarias para establecer un orden. Como no es un arte que estoy haciendo yo y lo único que quiero es optimizarlo para impresión, no me voy a tomar la molestia de hacer todo eso. Pero sí tengo que separar mínimo el troquel y hacerle excesos. Porque ahora, si yo lo empiezo a travesear, ustedes van a ver que hay un montón de cosas que hay máscaras y están, vean como aquí hay un montón de líneas, vean. Esto tengo que empezar a adivinar qué será, porque aquí no se ve. Esto no sé qué es, aquí no se ve. Así es que aquí hay todo un montón en lo que no parece aquí, un montón de cosas raras ahí, fantasmas, que antes hablamos de fantasmas, ¿verdad? Aquí sí hay fantasmas. Ok, entonces les cuento esto para que ustedes no caigan en esos errores y desde el principio empiecen a trabajar en orden, en capas. Las que sean necesarias para que sea fácil intervenir el arte por ustedes mismos o por otra persona. Ok. Y el troquel siempre va en la capa superior. Siempre va en la capa superior porque es importante que yo, digamos, o que yo o el que corresponda pueda ver entonces por dónde va el troquel. Vean el otro error.